bienvenidos a otra reunión online. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros en este día y cada uno de los domingos. Para nosotros es un privilegio poder entrar en sus hogares a través de los medios de comunicación y seguir haciendo iglesia con ustedes. Queremos entregarle este día al Señor, así que vamos a hacer una oración bastante corta para comenzar. Padre, te damos gracias por este día, gracias Señor por el privilegio que nos das de servirte, de adorarte, de llevar tu palabra, de seguir cumpliendo con el propósito que tú nos has entregado. Te damos gracias Señor por este día, gracias Padre amado porque nos has permitido seguir haciendo iglesia aún en un tiempo como este. Gracias Señor por la vida de cada uno de los líderes de este equipo, por cada uno de los voluntarios, por cada una de las personas que hacen posible estas reuniones online. Y sobre todo te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Samuel Brochero. Hoy declaramos, Señor, que la palabra que va a ser impartida a través de él va a ser de muchísima bendición para todos aquellos que la estén escuchando y va a ministrar de manera personal y sobrenatural a sus corazones. Hoy, Señor, no seremos los mismos porque tu Espíritu Santo va a ministrar a nuestros corazones y nos va a transformar por completo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les tengo varios anuncios. Ayer tuvimos una postconvención increíble y lanzaron dos anuncios sumamente importantes para esta semana y para las que siguen. A partir de ahora, los lunes a las 7:30 de la mañana, hora Venezuela, a través del canal de YouTube de G12 TV, vamos a estar intercediendo por los jóvenes del mundo, por la iglesia en este tiempo, por nuestros ministerios. Va a ser un tiempo muy hermoso con los pastores Lau y Sara Guerra, así que no se lo pueden perder. También vamos a comenzar un estudio bíblico a través de la página de somosunogo.com. Allí vamos a estar estudiando junto con los pastores también Lau y Sara Guerra los libros de Romanos y Salmos. Sé que va a ser de muchísima bendición para sus vidas. Este es un tiempo perfecto para dedicarnos un poco más al estudio de la palabra y así conocer un poco más de Dios y acerca de su propósito para nuestras vidas. También les recordamos que todas las semanas, a pesar de que ya la transmisión no queda disponible en Facebook, pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube 3C Revival. Allí van a encontrar todas las semanas nuestras reuniones online disponibles. Sé que les van a gustar muchísimo y que van a ser de mucha bendición para ustedes. Sin más nada que agregar, me gustaría darle la bienvenida a nuestro pastor Samuel Brochero. Gracias, Haru, gracias. Bueno, nos sentimos sumamente contentos de poder estar en este lugar y de verdad que ha sido una experiencia tremenda transmitir desde nuestra casa, que ahora es la casa de todos ustedes y que seguirá siendo el tiempo que sea necesario que así lo sea. Definitivamente todos extrañamos poder estar en nuestro auditorio, pero este también ha sido un tiempo tremendo para seguir creciendo. Yo creo fielmente que lo que estuvo sucediendo los fines de semana anteriores con la preconvención, con la convención y el día de ayer con post-convención Go, definitivamente fue algo de muchísima bendición. Más de 100,000 jóvenes pudieron conectarse, 125,000 aproximadamente, pudieron conectarse alrededor del mundo para recibir palabra de Dios y recibir definitivamente los principios que Dios nos ha dejado como generación para seguir haciendo iglesia. Una de las cosas que más me gustó de esta convención y que lo conversaba incluso con algunos de mis discípulos y algunos consiervos era que el ministerio había invitado no solamente a predicadores y exponentes de la palabra que están de moda, sino que había invitado a los exponentes que necesitamos oír en este tiempo. Tuvimos a personas que están en el área de las artes, haciendo cine. Les invito a que puedan ver la serie de Chosen. Estuvo Dallas Jenkins en esa convención hablándonos sobre utilizar las artes para llevar la palabra del Señor. Estuvo allí misioneros que están hoy en Mozambique llevando la palabra, por ejemplo. También tuvimos a otros misioneros que estuvieron llevando la palabra en Centroamérica. Miles y miles de personas que han sido impactadas por gente de fe. Bueno, esas personas especiales estuvieron con nosotros en la convención Go y definitivamente fue una verdadera bendición. Además de eso, el pastor Lau y la pastora Sara, de muchísima bendición siempre con una palabra fresca para nuestra generación.
Hay algo que pude entender para poder resumir todo lo que fue la convención, y es que nuestra vida necesita ser guiada a través de principios y no solamente a través de promesas. Todos los que estamos en el Evangelio constantemente pensamos en lo que Dios nos puede dar, pero muy pocas veces pensamos en lo que nosotros debemos darle a Dios. Hoy me gustaría poder conversar con ustedes sobre eso. Antes de comenzar, me gustaría que pudieras cerrar tus ojos allí donde estás y acompañarme en esta hermosa oración. Padre, estamos en este lugar como hijos tuyos, Señor. Estamos en este lugar porque deseamos de todo corazón conectarnos contigo, con tu palabra y con tu plan hermoso para nuestra generación. Hoy, Señor, estamos en este lugar, Señor, muy confiados de que tú nos hablarás en este día y que nuestro corazón será tocado de una manera especial para marcar un antes y un después en nuestra vida. Padre, te pedimos de todo corazón que prepares nuestra vida para este tiempo que viene, este tiempo de crecimiento, este tiempo, Señor, de entrega por completo en lo que tú eres, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, que tú hagas una obra espectacular en nuestra vida. Te damos gracias por lo que ya has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Como les mencionaba ahorita, muchos son los que piensan constantemente en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso efectivamente está muy bien. Esta mañana recibíamos una palabra de nuestro apóstol muy importante que nos ayudaba a caminar no solamente sobre promesas, sino sobre la realidad de Cristo y de Dios para nosotros en este tiempo, en esta vida, en el tránsito por esta tierra carnal, terrenal, en este lugar, antes de pasar a planos celestiales, el propósito que Dios tiene con nosotros estando en este lugar. Y definitivamente es sumamente importante, en definitiva es valiosísimo poder entender el poder que tienen las promesas para nuestra vida y el poder que tiene la promesa que Dios hizo para ti personalmente como hijo de Dios y como persona ciudadana de un reino a través de la sangre de Cristo. Me gustaría mencionar eso y poder ahondar un poco sobre esa realidad. Definitivamente antes de que Cristo viniera a nuestra vida, nosotros estábamos por fuera de todas las promesas y los pactos que Dios había dado al pueblo de Israel. Nosotros nos encontrábamos fuera como gente gentil que no estaba circuncidada y era llamada por los circuncidados los no circuncidados, y definitivamente el Dios en el que nosotros hoy creemos nos habían enseñado que no tenía ningún tipo de arte ni parte con nosotros, con los que no éramos judíos, con los que no éramos parte del pueblo de Israel. Pero cuando Cristo llegó a la tierra, transformó absolutamente todo. La palabra explica claramente que Jesús vino por su pueblo y gran parte de su pueblo no lo recibió. Por lo tanto, Él envió la palabra a quienes tuvieron un corazón dispuesto para recibir lo que Él tenía. Ese pueblo dispuesto a recibir lo que Él tenía somos tú y yo, que hoy hemos decidido decirle al Señor: Señor, haz una obra en nuestra vida, haz una obra en nuestro corazón. Al entender esto, definitivamente todo el panorama cambia. Y me gustaría que pudiéramos leer en la palabra rápidamente lo que el Señor nos dice específicamente en Efesios 2:11. Dice: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Wow, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Y escuchen esto que dice ya terminando: por lo tanto,
Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. El Espíritu Santo que el Padre nos envió luego del sacrificio de Jesús, luego de él ascender en los cielos, nos deja el Espíritu Santo. Hoy somos un mismo pueblo a través de ese Espíritu Santo, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y ahí es importante que tú y yo podamos entender esto, la obra de la cruz. La cruz, ¿qué significa para ti? Definitivamente todos nos ponemos a pensar y creemos que la cruz simplemente es una celebración o digamos, es un símbolo que nosotros durante Semana Santa celebramos y salimos y bueno, cumplimos un poco con el Señor, o algunos han tenido esa mentalidad por mucho tiempo, pero la realidad es que la cruz y la obra que ahí se llevó a cabo fue para darnos una identidad diferente a la identidad que teníamos en este mundo. Tú y yo no teníamos Dios, tú y yo no estábamos con Cristo, tú y yo éramos rechazados, tú y yo no teníamos esperanza, tú y yo no teníamos la oportunidad de entregar el pecado y ser salvados, pero un día llegó Cristo, murió en la cruz y te dijo a ti y te dijo a mí: ahora ustedes también tienen esperanza. En mi sangre, en mi sacrificio, ahora ustedes pueden ser partícipes de las promesas que yo le hice también al pueblo de Israel, promesas de esperanza, promesas de amor, promesas de salvación sobre todo. Y fíjense que me encanta porque la palabra nos enseña que nosotros somos conciudadanos del reino de Dios. ¿Y qué significa ser conciudadanos del reino de Dios? Que formamos parte de la ciudadanía del reino. El reino está conformado por personas de todos los tiempos que han creído y han tenido fe en Dios. Hoy tú y yo formamos parte de ese reino. Y eso definitivamente tiene que ayudarnos a nosotros a entender cómo debemos caminar. Al principio de la prédica les dije que en lo que a mí respecta, y para mí personalmente, el resumen de todo lo que ha sido este tiempo en la Convención Go, cada una de las predicaciones, cada una de las enseñanzas, lo que a mí resume es que el Señor nos está llamando a vivir una vida de principios, una vida donde podamos caminar verdaderamente como conciudadanos del reino. Ahora, de repente para ti es un poco difícil poder seguir principios, pero hay algo que tienes que entender. Cuando tú comprendes que formas parte no de este reino, sino de un reino celestial, y que ahora Dios te ha llamado a formar parte del reino de los santos, definitivamente toda la idea de cómo actuar para ti cambia por completo. No sé si ustedes se han puesto a pensar, pero cuando alguien de afuera viene a Venezuela, definitivamente los venezolanos nos encargamos de hacerle sentir muy bien. No digo que haya venezolanos que, bueno, hay que orar por ellos para que el Señor haga una obra, pero la gran mayoría de los venezolanos, reconocidos por nosotros mismos y reconocidos por extranjeros que vinieron acá para salir adelante, huyendo de la guerra, mencionan que el venezolano siempre ha sido una persona que ha recibido a la gente. Obviamente no decimos que haya sus excepciones, pero la mayoría de las personas en Venezuela son gente que suele ser optimista, es gente que suele ayudar, es gente que suele extender la mano, es gente que cuando hay un problema logra ponerse en acuerdo para resolverlo. Definitivamente el venezolano tiene una manera de ser, tiene una cultura y tiene unos principios que determinan de dónde es esa persona. De repente, si tú has ido a otros lugares del mundo o hablas con personas que son por ejemplo, de Europa o del otro lado del mundo, te contarán que muchas personas en esos lugares suelen ser personas, por ejemplo, muy frías, personas muy reservadas. Yo recuerdo que yo tenía una profesora de francés que había vivido unos 5 años en Francia, y ella me cuenta que lo que más le había costado era que los franceses eran personas sumamente reservadas y cada uno estaba velando por lo que le correspondía
nadie velaba por el colectivo de nadie más. Me contaba que un día se perdió en esa ciudad, estaba en París o en Lyon, no sé, pero se perdió en la ciudad y dice que las personas ni siquiera se detenían para darle la hora. La veían extraño cuando ella preguntaba alguna dirección. Dice que la gran mayoría de las personas que vivían en esa ciudad reaccionaron así. Y me cuenta que lo que más extrañó en ese momento era poder pararse en Caracas, en Venezuela, pararse, pedirle la dirección a alguien y que te explicaran todo el recorrido. Que el venezolano tuviera la oportunidad de tener esa confianza y decir, ¿sabes qué? Sí, te voy a ayudar. ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres ir? Ah, bueno, ahorita estás en este lugar, vas a tomar esta vía. Ella recuerda eso y dice, nunca habré valorado al venezolano como en ese momento. Al final logró conseguir el lugar donde se estaba quedando, pero esa enseñanza se la quedó para siempre y dijo, el venezolano y el latinoamericano es muy diferente. Definitivamente la cultura en Latinoamérica es distinta. Obviamente tenemos muchas cosas que mejorar, obviamente hay estilos de pensar que no nos hacen muy bien, pero en este aspecto se marca muchísimo la cultura latinoamericana y en este caso la cultura en Venezuela. Ahora, te explico cómo esto tiene que ver con pertenecer al reino de Dios y cómo esto tiene que ver con poder cumplir principios. Cuando tú naces en esta nación, tú empiezas a desarrollarte en medio de personas que se comportan así. Y esa sociedad empieza a influir por completo en la manera en la que tú actúas. Por lo tanto, cuando tú naces en una región y las personas de esa región son de una manera, cuando tú te vas desarrollando y empiezas a tener relación con otras personas, empiezas a actuar de la misma manera. La cultura de la nación, del lugar en donde tú estás, influye en tu vida. No sé si eres de Venezuela, si estás escuchando este video, pero acá en Venezuela tenemos un lugar que se llama Mérida, es un estado eh, y la ciudad se llama Mérida también. Y hay algo que siempre dicen de ese lugar que siempre me llamó la atención y dice que es la ciudad de los caballeros. Y cuando tú vas a ese lugar definitivamente te das cuenta que los hombres son sumamente, educados, atienden más de lo que algún hombre puede atender, por ejemplo, en Caracas. No es que en Caracas no seamos caballeros, pero de repente en ese nivel no tanto. Tú los escuchas hablar y hablan con conjugaciones que son diferentes, te hablan de usted, te hablan de su merced, te hablan de todo eso. Y cambia por completo la manera en la que ellos se desarrollan al hablar con otras personas. Y cuando tú llegas a ese lugar, te das cuenta de que definitivamente ya no estás en tu ciudad, estás en un lugar diferente, un lugar con una cultura distinta, un lugar donde las personas se relacionan de manera diferente, donde un hombre no trata de tú a una mujer, sino que trata de usted a una mujer. Me sorprende, por ejemplo, la gente en Guatemala también se expresa de esa manera. Todos son culturas y todos son personas que han sido afectadas por esa cultura y todos los que viven allí se comportan de esa manera. No digo que sea un común denominador, pero sí hay denominadores muy amplios que te dicen, wow, esta gente es de este lugar, esta otra persona es de este otro lugar. La gente, por ejemplo, en el Zulia suele ser muy alegre, muy escandalosa y sí, son así. Y cuando te das cuenta y vas al lugar, te das cuenta de que la mayoría de la gente es así. Todo es cultural, han sido afectados por la cultura del lugar donde han nacido. Wow, he dicho demasiadas cosas en este momento. ¿Qué es lo que quiero que verdaderamente entiendas? Que si nosotros hemos sido traídos, ¿verdad?, a Cristo a través de su sacrificio, nosotros hemos nacido a una nueva ciudadanía. Y nosotros formamos parte ya no solamente de Caracas, de Venezuela, de un espacio de tierra con cultura, con idiosincrasia, sino que ahora nosotros formamos parte de un reino celestial. Y cuando tú entiendes que has nacido a un reino celestial, adivina qué va a empezar a pasar. Cuando tú te empiezas a desarrollar y a acercarte a otras personas y a relacionarte, vas a empezar a relacionarte con la cultura del reino al que ahora perteneces. Y hoy quiero que tú entiendas esto. Para poder cumplir principios, necesitas entender que formas parte de una ciudadanía celestial.
Así se te va a hacer muy fácil cumplir con los principios que la cultura del reino te han enseñado. Para un caraqueño es muy difícil ser maracucho, para un maracucho es muy difícil ser de Mérida, para alguien de Mérida es muy difícil ser como los de Caracas, pero a la gente de Caracas se le hace fácil ser caraqueño, a la gente del Zulia se le hace fácil ser zuliano, a la gente del reino se le hace fácil ser del reino, a la gente que es ciudadana de los santos se le hace fácil ser santo. En el momento en el que tú entiendes que has nacido a un reino y que tú ahora no perteneces a esta tierra, sino que perteneces a una ciudadanía celestial, definitivamente los principios se te empiezan a dar solos. Al principio les mencionaba que todos queremos vivir las promesas, todos queremos vivir las bendiciones de Dios, pero hay algo que aprendí en esta convención y es que definitivamente las promesas están justamente detrás de llevar adelante los principios. No hay una promesa que no se cumpla si no hay un principio que tú estás poniendo en práctica. Me encantaba la pastora Rebecca Howard nos decía, por ejemplo, siempre tienen que analizar cuáles son las promesas que Dios a ustedes les da. Si Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de vida, no puedes pretender decirle al Señor, Señor, quiero que me vaya bien y quiero tener largura de vida si tú no has tomado el tiempo de honrar a tu padre, a tu madre o a alguna de tus autoridades. Definitivamente el cumplimiento de las promesas está sujeto al cumplimiento de principios, y cumplir principios va por entender que formas parte de un reino. No está solamente en el hecho de voy a hacer cosas diferentes. Fíjense que cuando nosotros, luego de las bienaventuranzas, Jesús habla de lo que Él vino a hacer con la ley y dice, no vengo a exterminarla, no vengo a quitarla, al contrario, vengo a que se cumpla en verdad. Y cuando nosotros leemos lo que Jesús habla sobre la ley, nos damos cuenta de que Jesús agarra la ley y dice, ya no quiero que sea algo que practican, ya no quiero que sea algo superficial, yo quiero quitar eso de allí y entregarles a ustedes la capacidad de creer en su corazón lo que están haciendo. Los invito a que lo puedan leer, en algún momento estaré hablando sobre esto, pero a lo que me refiero es que Jesús nos estaba diciendo, ya no quiero que practiquen cosas, ahora quiero que crean en algo que va a ayudar a que ustedes puedan practicar cultura de reino. Se te hace difícil poder orar, se te hace difícil levantarte en la mañana y buscar a Dios, se te hace difícil leer la palabra, se te hace difícil tener una vida devocional. Es importante que puedas cerrar tus ojos y decirle al Señor, Señor, hoy entiendo que pertenezco a una cultura diferente, pertenezco a una cultura de reino. Sabes, más nunca, si nuestra generación entiende esto, más nunca pasará esto. Nunca más alguien va a agarrar y va a decir, yo voy a tratar a mis hijos así porque mi papá a mí me trató de esta manera. Yo voy a tratar mal a mi familia porque yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño mi papá me trataba mal a mí. Ya no vas a decir, bueno, yo voy a sacar provecho de esto porque veo que los demás sacan provecho de esto. Yo voy a comprar de manera ilegal porque los demás también compran de manera ilegal. Yo voy a adquirir del mercado negro porque el resto de la gente adquiere de un mercado negro. Nunca más eso va a pasar. El día que nuestra generación entienda que no pertenece a este reino, sino que pertenece a un reino celestial. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a decir, aunque mi padre y mi madre me hayan criado de una manera, entiendo que no pertenezco a ese reino, pertenezco a un reino celestial que me invita a amar a mi familia, a amar a mi prójimo, a ayudar al que lo necesita. Entonces no voy a actuar igual a como este reino quiere enseñarme, voy a actuar igual a como el reino de Dios me enseña. Ese día ya no habrá excusas, nunca más habrán excusas para comportarnos de mala manera, nunca más habrá excusa para llevar adelante culturas que no nos llevan a ningún lado, culturas que tienen que ver, por ejemplo, con ser flojos, culturas que nos llevan a ser, por ejemplo, ventajistas. Yo no sé si ustedes han escuchado la expresión de la viveza criolla. Recuerdo que en la escuela de letras conversábamos muchísimo sobre eso, y la gente en serio tiene en la mente una cuestión de sacar el máximo provecho a las cosas, que en cierto punto es positivo, pero cuando ya tú intentas hacer eso,
por encima del bien a otra persona, empezamos a tener un problema. Y el venezolano empezó a creer y empezó a envolverse en eso de ser vivo, en sacarle más a la persona, en hacer algo ilícito. Y hubo un momento donde la gente empezó a meterse en eso. Yo recuerdo que conversaba con alguien y esta persona me decía algo que es cierto, pero con lo cual nosotros como cristianos debemos romper. Nuestra nación está llena de corrupción y la corrupción es tanta que uno sin querer está dentro de la corrupción y uno no se da cuenta. De un momento a otro ya estás comprando donde no debes, estás adquiriendo algo de una manera que no es legal, pero allí estás y te toca estar allí porque si no, no puedes hacerlo. Pero es importante que hoy podamos tomar la iniciativa de empezar a practicar los principios que la ciudadanía del reino nos enseña. Te pregunto, ¿eres ciudadano de Venezuela? ¿Qué te ha enseñado esta nación? ¿A resistir? Buenísimo, qué bueno que te ha enseñado a resistir ser ciudadano de Venezuela. Todos los ciudadanos de Venezuela vivimos por fe todos y cada uno de nuestros días. Y eso se lo puede preguntar a cualquiera que vive en nuestra nación. Pero hoy te pregunto, ¿en qué te ha afectado ser ciudadano del reino? ¿En qué te ha afectado ser ciudadano de un lugar celestial? ¿En qué te ha afectado ser ciudadano de un reino de bendición y de salvación para ti? De repente tú vas a otra nación y te dicen, ah, sí, tú eres muy venezolano. Se nota en tu acento, se nota en tu manera de pensar, se nota en tu manera de opinar. Pero se está notando en verdad tu manera de pensar por pertenecer al reino de Dios. Se está notando tu manera de desarrollarte con los demás porque perteneces al reino de Dios. Hoy debemos buscar no parecer venezolanos tanto, sino parecer ciudadanos del reino. Nuestra nación no necesita una cultura más. Nuestra nación no necesita agarrar y decir, ah, es que tenemos que ser como los de allá, tenemos que ser como estos, tenemos que ser como ellos. No, tenemos que ser del reino de Dios. Y el día que seamos todos, nuestra generación completa sea del reino de Dios, las cosas van a empezar a cambiar, porque descargas la cultura de ese reino y los principios de ese reino los empiezas a practicar sin ningún tipo de esfuerzo mayor. La ley ya no es por obligación, como lo decía Pablo, sino porque está dentro de nuestro corazón, porque está dentro de lo que ha sido formado en medio de nosotros. La palabra siempre nos enseña, instruye al niño desde pequeño en la palabra para que cuando sea grande no se salga del camino. Hoy te pregunto, ¿con cuántas cosas culturales negativas creciste en tu familia que hoy no puedes quitarte? Así como hay caminos buenos de bendición en los cuales debieron haberte instruido, hay caminos muy oscuros y caminos muy dañinos a los cuales te enseñaron que debías caminar y hoy no puedes salirte, pero de caminos negativos. Hoy no puedes salir de caminos de adicciones, hoy no puedes salir de caminos de corrupción, pero hoy quiero invitarte a hacer algo. Hoy te quiero invitar a que nazcas a una nueva ciudadanía y a una nueva cultura, que no es la cultura de este mundo, sino la cultura del reino de Dios. Una cultura que te va a ayudar a poder cumplir con los principios. Tú dices, ah, me cuesta mucho ayunar, me cuesta mucho buscar a Dios todos los días de mi vida. Es difícil para una persona que está llegando a la iglesia que uno le diga, lo primero que vas a hacer es meterte en la cabeza que tienes que buscar a Dios todos los días de tu vida. Una persona que está llegando a la iglesia dice, ya, pero ¿sabes cuántos días de mi vida quedan por delante? ¿Todos los días de mi vida voy a hacer eso? Sí, todos los días de tu vida vas a hacer eso. Y de repente lo piensas y dices, me va a costar demasiado. Pero cuando formes parte y empieces a vivir sí, totalmente, a formar parte de la ciudadanía del reino, se te va a hacer muy fácil cumplir con la cultura del reino de Dios. Así como se te hace fácil hoy cumplir con la cultura de nuestra nación, así como se te hace fácil escuchar las gaitas en diciembre y no sentir, y de repente no te gustan tanto, pero cuando faltan dices, wow, esta Navidad es diferente, ¿por qué no se escuchan las gaitas? La gente no está en la calle, se te hace fácil eso, se te hace fácil convivir con eso, pero hoy Dios quiere que se te haga fácil convivir con principios de Dios y con una cultura del reino para transformar tu vida y para transformar tu
corazón. Este tema es sumamente amplio y quise darlo en la menor cantidad, sí, en el menor tiempo posible, pero hay mucho que ahondar sobre esto y espero en los próximos domingos y a través de las redes sociales poder seguir ahondando sobre esto. Pero hoy el llamado que el Señor nos está haciendo en este tiempo es a nacer al reino de Dios. El Señor te está diciendo, tienes que dejar de ser tan venezolano, tan latinoamericano, tan de esta tierra y empezar a ser una persona más de reino. Se te hace fácil cumplir con los principios con los cuales fuiste criado en tu nación, pero sé que pronto se te hará fácil cumplir con la cultura del reino en el que ahora vas a nacer, el reino de Dios, para ti y para mí. Tienes la oportunidad de acercarte al Señor. A través del sacrificio de Jesús, como lo leíamos en la palabra, todo cambia y se transforma por completo nuestra vida en este tiempo. Se transforma por completo en nuestro corazón en este momento. Y el Señor nos dice, ustedes forman parte de mi reino. Y al formar parte de su reino, toda nuestra cultura cambia. Me encanta porque mi mamá siempre, toda la vida, ha mencionado esto. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y siempre cantaba y siempre canta una canción que dice, somos diferentes porque no somos del mundo. Y cuando lo escuchaba, de repente uno lo ha escuchado tanto que uno ya no, dice, lo toma uno por cualquier cosa. Pero cuando tú ves la palabra, definitivamente te dan muchas ganas de decir, sí, somos diferentes porque no somos de este mundo. Generación de Dios, eres diferente y tienes que ser diferente porque tú no perteneces a la cultura de este mundo. Y la cultura de este mundo está a esto, de romperse por completo. Y no lo digo yo, lo dicen cualquiera de los que analizan sociológicamente a la humanidad. Pero ¿sabes qué? Va a ser valioso cuando eso de repente suceda y tú puedas mantenerte firme en la cultura de tu ciudadanía y de tu identidad. Perteneces al reino de Dios. Es momento de que empieces a acercarte a la cultura de ese reino y a aprender de lo que Dios quiere decirte. El Señor nos quiere entregar muchas cosas en nuestra vida, pero detrás de las cosas que Él nos quiere entregar hay principios que definitivamente debemos cumplir. Cuando digo cultura del reino, no me estoy refiriendo, y esto es importante que usted lo tenga claro, no me estoy refiriendo a ser judío. Si usted entendió esta palabra, usted sabe de qué le estoy hablando y usted entiende que la cultura del reino tiene que ver con principios del corazón y no con principios de prácticas que son, digamos, del exterior, que son para mostrar. No, todo lo contrario. Son prácticas que van en nuestro corazón, que repercuten en lo que los demás ven, pero que no son simplemente acciones y ordenanzas, sino que con fe son cosas en las que nosotros creemos. Creo fielmente en que honrar a mi padre y a mi madre me dará largura de vida y en todo lo que haga me irá muy bien. Sé que va a ser así y por eso honro a mi padre y a mi madre. Mi economía la manejo de la manera en la que Dios me enseña que debo hacerlo, porque sé que mientras siembro y siembro, el Señor está guardando lo que estoy sembrando. Y entiendo que cuando siembro en alguien, estoy sembrando en Dios. Eso es cultura de reino. Estoy en el liderazgo, estoy en el lugar de la iglesia, estoy en el cuerpo de Cristo y no me ofendo con nada. Hay un principio de Dios para mí que me dice que cuando alguien quiere ofenderme, yo coloque la otra mejilla. No responder igual, quiero colocar la otra mejilla. Y eso es importante que todos lo podamos tener claro. Eso es cultura de reino. Ir y ayudar a quienes necesitan de una ayuda, ir a los que están perdidos, eso es cultura de reino. Ayudar a quienes están necesitados, eso es cultura de reino. Ir y hacer discípulos con todo lo que somos, eso es cultura de reino. Ya basta de estar tan cerca de la cultura de este mundo y vamos a acercarnos a lo que es la cultura de Dios para cada uno de nosotros. Cultura de reino todos los días de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Vas a cerrar tus ojos allí donde estás y vas a acompañarme en esta oración. Señor Jesús, hoy estoy en este lugar y quiero pedirte de todo corazón que perdones mis pecados. Hoy
te entrego todo lo que soy, te entrego mi corazón así como está, Señor. Tú sabes lo que necesito, tú sabes lo que mi alma necesita, Señor. Aquí estoy, te entrego todo lo que no puedo llevar, te entrego mis fallas, te entrego las preocupaciones, te entrego la ansiedad, te entrego las adicciones, te entrego todo lo que tengo, Señor, en mi corazón, que no me deja avanzar, todo te lo entrego. Padre, te pido de todo corazón que me entregues tu perdón y que puedas escribir mi nombre en el libro de la vida. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenido al reino de Dios, bienvenido a la familia de Cristo, a la familia del Padre, bienvenido a la familia que está unida a través del Espíritu Santo. Bienvenido al reino del Señor y a una cultura donde todo lo que hacemos, lo hacemos por y para nuestro Señor. Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo acá en este lugar, en esta transmisión, en un próximo video. No sé cuántas veces nos vamos a ver durante la semana, pero definitivamente sé que todos estos encuentros nos ayudarán a seguir creciendo como hijos de Dios. Nos vemos el próximo domingo. Chao.